Amigos y amigas de Aquí es la Noticia, entrevista central, un programa muy especial sobre las elecciones. Tenemos una mesa de análisis. Ricardo Pérez Fernández, Orlando Gil, son dos articulistas, dos analistas de República Dominicana. El caso de Ricardo, quien es politólogo, economista. El veterano Orlando Gil, articulista igualmente también. Ambos son articulistas del Listín Diario. Qué bueno. Y la convocatoria es Ricardo Orlando para que hablemos un poco de las elecciones nacionales del 15 de mayo. Quisiera comenzar contigo inmediatamente, Ricardo. Desde el eslogan de los candidatos y partidos actualmente, ¿cómo analizas sus figuras y su propuesta? ¿Qué está pasando en esta oferta de propuesta que tenemos actualmente los dominicanos? Bueno, y gracias por la invitación. Bueno. Fíjate, el eslogan se supone que tiene que ser el resultado de un proceso de investigación a partir del cual se construye la estrategia que va a guiar todo el proceso de una campaña electoral. Sí. A mí me parece que en el caso de algunas de las opciones electorales que se han presentado para este proceso, o no hicieron ese ejercicio de reflexión, o si lo hicieron, los resultados no le dieron pues la indicación apropiada. Y te lo digo particularmente en el caso del PRM, porque fíjate que el eslogan del candidato es el cambio, todo se trata del cambio. Pero en un escenario electoral que se presenta tan estable, en términos primero de la simpatía y la buena valoración que tiene hacia el PLD como partido, hacia el presidente Medina como figura y su gestión. Cuando se le pregunta a los electores, y eso lo hemos visto en diversas encuestas, sobre si considera que en este proceso electoral debe de continuar el mismo partido o debe de llegar un partido nuevo, una mayoría importantísima dice que debe de continuar el mismo partido. Ese no es un escenario donde un eslogan y un mensaje de cambio tiene potencial de calar. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, creo que estratégicamente se empezó con una desorientación que no se ha sabido corregir en el camino, y los resultados de eso lo podemos apreciar en las encuestas que se han publicado en los últimos días. Ese es el caso del PRM. Sí. Iremos tocando otros aspectos. Sí. Orlando, la misma pregunta, viendo los partidos y los candidatos a la presidencia de la República principalmente, y comenzando desde el eslogan, como estábamos hablando con Ricardo, ¿qué observación tienes tú que eres ese fino y agudo analista de Orlando Dice, el mundo esperándote, el mundo político? Él es el experto. No, pero eslogan no hay. No hay eslogan. Porque el eslogan debe ser una expresión que recoja, ¿no? Haga una síntesis, pero que sea pegajosa, contagiosa y que penetre. Porque hay gente que tú lo puedes manejar con eslogan y hay otro que tú tienes que desarrollarle la idea, tienes que convencerlo ya con un ejercicio más racional. Pero el eslogan es algo que le llega a la gente y la gente lo acepta y la gente que se ocupa de repetirlo, ¿no? y de establecerlo. Eslogan no hay. Yo incluso he visto que en esas manifestaciones o actividades que repiten eslogan viejo y eslogan del contrario, porque no he encontrado una cosa que catalice. El cambio ya lo usamos en el 78. Con Guzmán. Y ahí era un cambio real porque era una era que había que terminar y comenzar. Entonces Bueno, y el cambio se sentía. Ricardo, en lo que dice, Sí. ¿verdad? Salir de 12 años de Balaguer con nuevos tiempos. Ahí, hasta ahí sí. Y entonces eso cuajó. Así o sea, es. el cambio cuajó en el 78. Pero en estas elecciones hemos visto quizás que ni siquiera un tema musical o un spot de televisión ha pegado. ¿Qué ha pasado? Sí. No ha habido nada contagioso, como Porque, dice por ejemplo, recordar Orlando. a Peña Gómez, Abren las Ventanas, Sí. el mismo partido reformista Balaguer con los temas de campesinos, Claro que eran sí. temas que calaban mucho a nivel de pueblo. No ha habido en esta época eso. Ahí el PLD siempre lo ha sabido hacer mejor. Recordemos aquel 2004 con el EPA fuera que van, que por cierto lo utiliza la oposición Por lo ahora. que lo estoy diciendo, Exacto, que en esta repite. campaña electoral. Lo fusilaron el tema. Claro, fíjate que ese sí tuvo sentido en ese momento. Incluso en el año 2012, cuando al final de la campaña, aunque la gente recuerda el continuar lo que está bien, hacer lo que nunca se ha hecho, realmente el eslogan final fue el cambio seguro. Ese eslogan lo vi en Panamá. No sabía. ¿Un candidato en Panamá? Lo vi en Panamá. Bueno, pero fue el cambio seguro al final. ¿Por Digo, qué? perdona, no sé quién lo usaría primero. Lo que sé que Bueno, estando lo vi en Panamá. Pues fíjate que en el 2012 fue el cambio seguro. Ahora, ¿por qué el cambio seguro?
porque existía el temor en el electorado, por el recuerdo de la administración 2000-2004, de que un cambio podría significar retornar a escenarios de crisis que eran indeseables para la mayoría del pueblo dominicano. Y ahí el PLD supo aprovechar eso y construir un eslogan que, como bien dice Orlando, por lo menos a los que votan guiados por lo que es el resumen de lo que es una propuesta electoral, pues le hizo sentido, porque confortaba ese temor de que la otra opción electoral podía significar volver a momentos donde pues aquí hubo muchos inconvenientes con el que el país tuvo que lidiar. Entonces el PLD en eso siempre ha demostrado cierta inteligencia y agudeza en interpretar el sentido y el sentimiento del electorado y eso convertirlo en frases, en mensajes, en eslóganes de campaña que puedan entonces apuntalar el esfuerzo electoral. Bueno, lo que más ha llegado más reciente es el 4 más, que parece Sí. que fue muy espontáneo, que la gente ha llegado y lo ha hecho símbolo en la calle, es lo que he visto, en el caso del PLD. No, y en este caso no se necesita mucho más por lo que indican todas las encuestas. Así es. Sí. Orlando, 8 candidatos, 2 mujeres. ¿Qué análisis tiene de la propuesta que hacen cada uno? Comenzando muy brevemente por la del señor presidente de la República, que aspira a repostularse o a la reelección. Mira, el ejercicio que hicieron días atrás, parece que, por lo que he recogido, fue muy aburrido. No fue debate, ¿verdad? Fue sí. posición. Los planteamientos, porque algunos se iban más allá de lo posible y otros se quedaban cortos. Sí. Yo no creo que esta campaña haya sido de propuestas, así como tú refieres que no ha habido como mucha creatividad en los eslogans o en los cortos esos que se hacen, que llega a la gente. Yo creo que ha faltado creatividad y parece que los de antes, los publicistas de antes, que eran generalmente dominicanos, tenían mayor conocimiento del temperamento nacional, de las cosas los resortes que mueven, que los de ahora. No sé si los de ahora son dominicanos o son extranjeros, porque aquí hay una incursión. La República Dominicana es un mercado bueno. Uno conoce las encuestadoras, porque como tienen que publicar el trabajo, pero los que están en asesoría, que son estrategas, están ocultos. Tiene que ser que ocurra algo como ocurrió días atrás, que entonces tuvo que salir la identidad. Uno que se mueve en estos asuntos sí conoce de fulano y sutano que está asesorando, y hay gente que asesoró a alguien en el pasado y está asesorando otro grupo, incluso grupo contrario. Eso tampoco es malo porque ellos viven de su trabajo. Sí. Pero la propuesta, yo no creo que nadie va a moverse a la urna por la propuesta. Más bien habrá el elemento personal de si le cae o no le cae bien. El caso de, Ricardo, de las encuestas, a propósito de que tocas el tema, Orlando, las diversas encuestas que se han presentado, sea desde el gobierno o a manera independiente de medios de comunicación, muestra una separación, un margen muy amplio entre el candidato oficial y el principal de la oposición, que es Luis Abinader. ¿A qué entiende se debe eso? Bueno, primero se debe a que en el caso del presidente de la República, que busca su reelección, pues este cuenta con una maquinaria formidable en términos electorales, que es el PLD. Un partido con una estructura que todo el mundo conoce y con un know-how, una experiencia en temas de movilización electoral, pues que pocos han podido competir, ¿no? Que pocos han podido desafiar con éxito. En el caso de Luis Abinader, pues cuenta con un partido político nuevo, sin estructuras reales, sin recursos, donde todavía a lo interno hay unas diferencias que no se han podido superar y que ya no se superarán de cara a este proceso electoral. Y aparte de eso, pues con un mensaje desorientado, un mensaje que no tiene condiciones naturales de calar en el electorado, pienso que lo que indican las encuestas es un reflejo natural de eso. La diferencia se hace insuperable. Estamos hablando de que, por ejemplo, la última de Gallup, 63-29, es una diferencia inmensa. Es un Chicago Bull con cualquiera otro en su tiempo. Exactamente, o sea que remontar una diferencia tan significativa, por lo menos en este país no se tiene precedente sobre esto. Y al final las encuestas, vuelvo y reitero, lo que recogen es el sentir colectivo, ¿no? de lo que
de lo que ha venido construyéndose como resultado de esta campaña electoral. Un presidente que ha sabido explotar de manera estratégica los puntos fuertes de su gobierno y una oposición que no supo leer apropiadamente de qué se trataba este proceso electoral para convertir eso en una propuesta que tuviera posibilidades de calar en el electorado. Orlando, ¿qué va a pasar el 15 de mayo? ¿Cree que los resultados seguirá en primera vuelta o la oposición dice que podría haber una segunda vuelta? ¿Eso tiene algún sustento científico? Bueno, los científicos deben ser las encuestas y ha habido todo un trabajo de parte de sectores que se sienten pues desconocidos por las encuestas y entonces hablan de que en las encuestas, que es la parte científica, si fuera científica, ¿no?, es que solamente hay una vuelta. Cuando hablan de la segunda vuelta se ve que es muy forzado, porque la oposición quiere como crear, entendiendo que se ha creado la percepción de una vuelta, quiere entonces crear la percepción de una segunda vuelta, porque entendiendo que en una segunda vuelta entonces el candidato oficial podría perder el terreno. Pero uno no sabe porque están los imponderables, están las contingencias. La masa silente de Balaguer. Yo tengo un amigo Pero tiene que haber mucha masa silente que es para... encuestador, que dice que va a haber segunda vuelta y que tiene que ser que venga un Sancenón para que haya segunda vuelta. Entonces, cuando tú estás pensando en un Sancenón, se ve que la cosa es un poco complicada. ¿Cómo entiendes que se manifestará eso, la votación, además de la presidencia y vicepresidencia que se elige el 15 de mayo en senadores, diputados, alcaldes, en términos también del PLD y aliados? Mira, las tres boletas, tú puedes saber y establecer lo que estamos hablando en función de la presidencial. Pero en los otros dos niveles, congresual y municipal, eso habría que esperar. Porque hay unas situaciones, hay situaciones que yo no sé cómo al final van a terminar. Porque incluso hay gente que quisiera todavía arreglar cosas y ya no se pueden arreglar. Por lo tanto, el comportamiento a nivel presidencial no será el mismo que se dará a nivel de Congreso y a nivel de municipio, por los líos que han creado los propios partidos y porque hay un partido que se asoció con este en una cosa y se asoció con otro en la otra. Yo no sé cómo lo van a contar, si esas máquinas serán tan inteligentes para poder diferenciar esos caprichos de los políticos dominicanos. Bien, las tendencias, el uso de las redes sociales actualmente, ¿cómo ha cambiado, verdad, la manera de hacer política partidaria, Ricardo? Recordemos tiempos y no muy lejanos de vos, Peña Gómez, Balaguer, ¿cómo era la diferencia? Ahora las redes sociales lo han revolucionado todo. ¿Cómo puedes manejar o analizarme ese tema? Es un foro nuevo, es un espacio nuevo que se abre con igualdad de oportunidad para todos los candidatos. Y ahí el poder de las redes sociales, de que si en ellas se logra construir un mensaje y una política de comunicación que sea verdaderamente estratégica, se tiene la posibilidad de competir con otras opciones electorales que por la diferencia en recursos, ¿verdad?, siempre van a poder captar la mayoría de los espacios disponibles en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en ese sentido, las redes sociales pueden funcionar como un gran ecualizador, ¿no? El que puede igualar el terreno de competencia entre una opción electoral y la otra. Pero, ¿qué termina sucediendo en la práctica? Que las redes sociales terminan replicando, como es natural, lo que son, bueno, lo que es el mensaje de la campaña y lo que se ha trazado estratégicamente como las líneas comunicacionales de una campaña. Entonces, en este caso, las opciones electorales que han tenido un enfoque no apropiado desde el punto de vista de estrategia política han continuado replicando esos errores también en el foro de las redes sociales, lo que al final no les va a ayudar. Sin embargo, las otras opciones electorales, las que han podido construir algo que ha mantenido el interés del electorado, pues con la utilización de las redes sociales, se procuran llegar a segmentos que no prestan atención por las vías tradicionales al proceso político, como son los jóvenes, por ejemplo, que se han hecho sentir a través de las redes sociales y que ahora pues tienen una oportunidad de conocer de manera más directa las propuestas electorales de las cuales no se enterarían a través de los medios de comunicación tradicionales. Bien, Orlando, un escenario electoral post elecciones del 15 de mayo, ¿cómo lo vislumbra? ¿Qué pasará con los liderazgos de Leonel Fernández y Hipólito Mejía?
¿Y por qué solamente esos dos? Bueno, son los dos expresidentes y que siempre mantienen aspiraciones. No, yo no me aventuraría a hablar de esos dos, sino de todos. Porque todos los sectores o los grupos tienen mucha gente cansada. Mucha gente cansada que no hace como hacen algunos artistas que se retiran. Ellos se mantienen en el medio y no sueltan la cosa. En el caso de Hipólito Mejía, tú has visto que ha buscado su segundo lugar, no sale, respeta la principalía del candidato. Tenemos el caso de su hija, que mucha gente entiende como que es una extensión de él y que yo no lo creo que lo sea tanto. En el caso de Fernández, se ha recuperado, ha salido a la calle, ha vuelto al contacto con la gente, ha vuelto a actuar con ese sentido que él tiene de candidatura. Ya alguien de los que son de su cercanía le entregó otra vez el 20 de él, que también creo que no es una cosa que sea conveniente, pero entiende que hay una especie de recuperación, de desagravio, de reciclaje, y es de adelantarse. Pero yo te planteo el asunto de que después de esta experiencia, creo que mucha gente va a tener que retirarse y ser como son en otros países, porque no es retirarse definitivamente, sino cuando aparece una situación, entonces son consejeros, tienen la autoridad moral, como se dice aquí, para decir, mira por aquí, mira por allí. Okay. Pero mientras tú estás disputándote candidaturas, tú no puedes tener un ejercicio de autoridad moral. Bien. Porque es que tú estás compitiendo. Así es. Finalizamos, Ricardo, un análisis final de la organización de las elecciones, el tema de la observación y lo que tiene que ver con el elemento nuevo de escrutinio automatizado. Muy breve, por favor. Primero, todo luce indicar que la Junta Central Electoral ha cumplido a pie juntillas el calendario electoral. No hay retrasos en la organización de este proceso. Todo ha transcurrido sin muchos sobresaltos, aparte de, evidentemente, las preocupaciones que siempre manifiesta la oposición política en la antesala de un torneo electoral. A mí me parece una medida muy positiva, que yo en lo personal aplaudo, de la Junta Central Electoral, de incorporar este nuevo elemento tecnológico para el conteo, que sea un conteo digital, un conteo electrónico, porque esto también sirve como el paso previo a lo que sería eventualmente la votación electrónica en el país. Así. Y naturalmente, no es que se vaya a dejar de lado completamente el conteo manual de los votos, pero ya el conteo manual que sirva para validar y refrendar lo que el conteo electrónico ha hecho. Y eso lo hacen en muchos otros países que ya votan electrónicamente. Lo hace Brasil, lo hace Venezuela, por ejemplo, y creo que es una experiencia que aquí se va a replicar. Con relación a lo de la observación electoral, como siempre, se han acreditado las instituciones que pueden participar en el rol de la observación electoral. Lo que ha constituido un elemento novedoso en esto es que un representante de un gobierno insiste en que como gobierno se le acredite para observar las elecciones. Y Orlando tira duro. Claro, y eso lo que refleja es un desconocimiento absoluto, primero del ordenamiento jurídico del país y de su función como representante de un gobierno en la República Dominicana o ante la República Dominicana. Pienso que eso también en estos días morirá porque no tienen que sustentarse una petición de esa naturaleza. Y la Junta Central Electoral, en voz de su presidente, ha sido muy clara con relación a eso. La Constitución establece claramente quién está llamado a organizar todas las elecciones en el país y quiénes pueden ser observadores y quiénes no. Y ahí yo entiendo que debe determinar esa discusión. Bien, pues nos hemos sentido muy bien con este análisis excelente. No esperaba menos de dos expertos en estos temas. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver cómo van los acontecimientos sucediéndose, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Que sigan bien, que haya fluidez. Que haya fluidez. Amigos de Aquí es la Noticia, continuamos. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro
cambio que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. Por fin primero la gente. Por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente. Por fin